Bendiciones, amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar nuevamente con ustedes aquí en otro jueves, en este jueves 6 de abril, de una palabra de esperanza. Y hermanos, yo en esta ocasión quiero compartirles o quiero conversar con ustedes sobre la bondad de nuestro Dios. Y le digo esto porque muchas veces, hermanos, damos por sentados muchas cosas. Vivimos en un mundo o en una vida tan ajetreada que cada día nos sentimos más afanados con las cosas que son de la vida cotidiana y olvidamos o perdemos, como quien dice, de vista dar gracias a Dios por lo que Él hace por nosotros, ser agradecidos, reconocer lo bueno que es nuestro Dios. Y muchas veces, antes se estilaba mucho en la iglesia una frase de decir que Dios es bueno todo el tiempo. Eso muy poco se ve, pero es importante que reconozcamos o que recordemos cada día que nuestro Dios es bueno para con nosotros. Y yo le digo esto en mi vida, y que quizás en un momento dado no le veía un propósito o no lo entendí, pero hoy las voy a estar compartiendo con ustedes, reconociendo que Dios ha sido bueno. Y a veces la bondad de Dios no la vemos, o a veces pensamos, y en el primer punto que tengo es que Dios es bueno a pesar de los momentos difíciles, a pesar de que de pronto en nuestra vida cotidiana se presentan situaciones que nos desbalancean, que nos sacan de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad o de las cosas que nosotros queremos hacer en el día. Se presentan complicaciones y muchas veces cuando se presentan estas complicaciones, lo primero que hacemos es estresarnos y olvidamos que a pesar de estas dificultades, de estos retrasos, de estas situaciones que nos están viniendo a nuestra vida en este instante, a pesar de todo eso, nuestro Dios es bueno. Y me gusta, y en la primera cita bíblica que voy a estar compartiendo con ustedes, lo que dice Nahum 1:7, dice: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Mire, bueno es Dios. ¿En medio de qué? De la angustia. En medio de lo que usted esté viviendo o lleve viviendo en estos momentos, ya sea alguna situación que sea de algunos días o de semanas o de meses. Ese momento difícil, a pesar de ese momento difícil que usted está viviendo, yo quiero recordarle hoy, hermano, que Dios es bueno. No lo olvide, dígalo allí, en la intimidad de su hogar: Dios, tú eres bueno. Y a veces es difícil, yo lo sé, se nos hace difícil cuando estamos viviendo una situación desagradable para nosotros, decir o reconocer que nuestro Dios es bueno. Incluso en múltiples ocasiones puede ser, y me ha pasado, y lo digo porque me ha sucedido, que digo, sí, Dios es bueno, pero no lo digo con esa convicción, con esa confianza. Mire lo que habla aquí, los que confían. Yo tengo que confiar en que Dios es bueno. No es decirlo por decirlo, y si usted no quiere decirlo, pero quiere pensarlo, es creer, tener esa convicción que Dios es bueno, a pesar del momento difícil, de la angustia, de la situación, ya sea familiar o laboral, que esté pasando. Hermano, Dios es bueno. Entonces, ese era el primer punto. Dios es bueno a pesar de los momentos difíciles. El segundo punto que quiero, como quien dice, compartir, es que
la bondad de Dios, dice, la podemos ver aún cuando se levantan contra nosotros los enemigos. Usted sabe, está 100% convencido, al igual que yo, que día a día, aquí en Panamá, hay un dicho que dice que uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. No siempre te vas a llevar bien con todas las personas. Nosotros como creyentes, como cristianos, debemos procurar el llevarnos bien con todas las personas. Pero no siempre pasa de ese modo. Y en ocasiones se levantan personas con el fin de hacernos daño por el simple hecho de que nosotros no le agrademos. Ya sea, y me ha pasado, porque lo que pasa es que yo soy creyente, ya las personas se sienten, como quien dice, incómodas y ya no les agrado. O por razones de cosas que pasan, porque hay veces que pasan cosas o hacemos cosas que no necesariamente son malas, pero las personas las toman personales o las toman como algo malo y les afecta. Y lo que hace esta persona es vernos como enemigos, vernos como tengo que hacerle daño. Y en este punto voy a estarle leyendo algo que dice el salmista, que Dios es bueno a pesar de que se estén levantando contra usted sus enemigos, a pesar de que usted en el trabajo viva situaciones de personas que le adversen o tenga algún vecino o algún conocido que esté procurando su mal o esté procurando buscar hacerle daño. A pesar de eso, hermanos, tengo que decirle, a pesar de esa situación, mi Dios es bueno. Y veamos lo que dice Salmo 27, del 11 al 14, dice, guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos, que respiran violencia, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. A pesar de, hermano, de que estés luchando, o no necesariamente, y cuando digo luchando, no me refiero, hermanos, a que usted se va a ir a los puños, a los golpes, al dime que te diré, a gritarme con esa persona, porque lo que pasa es que yo tampoco me voy a dejar. No, esa no es la actitud que debemos tomar ante estas situaciones, ante personas que se levanten en nuestra contra. A pesar, dice, que esa gente respire en violencia, quieran hacernos daño, quieran vernos mal, nosotros debemos ver en medio de todo esto que Dios es bueno y que debemos poner nuestra esperanza en Él. Que tome usted ánimo, tenga ánimo, tome ánimo, diga, Señor, tú eres bueno. A pesar de que en el trabajo no me está yendo bien, a pesar de que tengo un vecino que de pronto busca hacerme enojar o busca ponerme, afectarme, a crear situaciones que me causen molestia, nosotros podamos decir, Señor, yo sé que tú eres bueno y confío en que tú vas a tomar el control de todas estas cosas que están pasando. Porque, hermanos, seamos sinceros, muchas veces cuando estamos viviendo estos momentos de dificultades, de que se levantan enemigos contra nosotros, lo primero que hacemos
es preguntarnos, ¿y dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios por mí? Y nuestra actitud no es de gratitud a Dios. Reconocer, no es una actitud de reconocer de que Dios es bueno a pesar de esa situación, sino que vemos la afrenta, vemos a nuestro enemigo, vemos la situación que tenemos y nos enfocamos y nos quedamos mirando esta situación que nos lleva al enojo, que nos lleva a incomodidades, que nos lleva a perder incluso la bendición de Dios. El reconocer que Dios es bueno. Se nos olvida, hermanos, que cada día que nos levantamos debemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha permitido ver un nuevo día. Ya lo damos por sentado muchas veces. Nos acostamos y estamos creyendo que está escrito y está dicho que mañana nos vamos a levantar. Es algo cotidiano. Si ya hoy me levanté, mañana también me levantaré. Y no necesariamente va a ser así. Y se nos olvida dar gracias a Dios por ello. Se nos olvida el ser agradecido. Se nos olvida reconocer que nuestro Dios es bueno, a pesar de todo esto. Quizá usted esté viviendo un momento de afrenta, un momento de dificultad. Tenga situaciones en su trabajo fuertes. Pero déjeme decirle, mientras que usted confíe en el Señor toma el control y tiene el control de todo lo que esté pasando. Porque su palabra dice que a los que aman a Dios, hay una condición allí, a los que aman. Y si usted ama a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien. Toda esta situación que de pronto usted está viviendo en este momento tiene un propósito y debemos reconocer la situación que estamos viviendo, en efecto, de dificultad, pero también debemos reconocer que Dios es bueno. Muchas veces, hermanos, yo veo las redes sociales y la gente cuestiona la bondad de Dios. Que si Dios es tan bueno, ¿por qué hay guerras? Que si Dios es tan bueno, ¿por qué hay hambre? Y usan estos argumentos, estas preguntas, para no creer o para tener una excusa o convencerse a ellos mismos de que Dios no es real, de que Dios no existe. Pero este tipo de comentarios y de pensamientos son mal infundados. ¿Por qué? Porque debemos recordar que sí, Dios es bueno y va a seguir siendo bueno, ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno. Pero no podemos olvidar que la maldad está en el hombre, está en el ser humano. Y que mientras no llegue el momento en que el Señor venga a esta tierra y tome, como quien dice, el control de todo, la humanidad y la maldad que radica en nosotros se irá proliferándose, se irá causando daño, seguirá buscando enriquecerse las personas, los que más poder tienen, los que más dinero tienen, seguirán buscando el enriquecerse, el oprimir más a los demás, porque eso está en la naturaleza del hombre sin Cristo. Hago la salvedad, hago la aclaración. Eso está en las personas que no han creído todavía o que no han aceptado a nuestro Señor Jesús como Señor de su vida y su Salvador. Y mientras eso se da, vamos a seguir viendo todas estas situaciones, porque Dios no creó robots.
Dios nos creó, dice, a su imagen y su semejanza. Nos dio esa capacidad de decidir. Y por eso la humanidad está como está, o pasan este tipo de cosas y vemos esa maldad que se prolifera cada día más. Pero a pesar de todo eso, hermanos, tenemos que decirlo con esa convicción, con ese, como quien dice, con esa claridad, esa certeza, es la palabra, de que nuestro Dios es bueno. Entonces, esta bondad de Dios, mire, no solamente la bondad de Dios en los momentos difíciles, no solamente la bondad de Dios cuando estamos siendo, como quien dice, adversados por enemigos, esta bondad de Dios también debe reflejarse, o también debemos reflejarla nosotros a través de nuestras vidas. Sí, hermano, la bondad de Dios debe reflejarse también por medio de nosotros. Muchas veces queremos y decimos, sí, que Dios, y queremos dejarle todo a Dios, pero hay un papel que nosotros como iglesia, que nosotros como creyentes debemos realizar. Y me gusta lo que dice aquí Gálatas 5, 22 y 23, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Mire, la bondad es parte de los frutos del Espíritu. O sea, en los frutos del Espíritu todos debemos tener estos frutos. Y por ende, como creyentes, nosotros también debemos procurar ser bondadosos. Y la bondad, cuando buscaba el significado, como que dice en el diccionario, la bondad habla de amor. Un sinónimo de la bondad habla también de amor. Entonces nosotros, como creyentes, debemos reflejar esa bondad de Dios que recibimos. También nosotros debemos darla a nuestros hermanos. Y mire lo que dice Efesios 4:32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. O sea, que así como Dios nos perdona, que así como recibo de Dios esa bondad, así también nosotros debemos ofrecer esa bondad tanto para nuestros hermanos en Cristo como para las personas que nos rodean. Y le digo esto, hermanos, porque a veces se nos hace, cosa que no debiese ser, difícil el perdonar. Y se nos olvida que esto es parte de lo que es el ser creyente, entender que debemos perdonarnos los unos a los otros, que no debemos guardar rencor, que debemos procurar llevarnos bien con nuestros hermanos. Sé que es difícil muchas veces con llevarnos bien o tener, como que dice, estar en paz con esas personas que nos adversan, pero es importante, mire, que recordemos que es parte de los frutos de que como creyentes nosotros debemos dar. Yo sé que se nos hace difícil y lo digo por experiencia, porque no les voy a mentir o les voy a decir a ustedes, no, lo que pasa es que yo no me enojo cuando me tiran el carro. No, yo no me enojo, yo me siento alegre, me siento gozoso, yo bendigo la vida de esa persona que me tiró el carro. No pasa así, hermano, me enojo, nos molestamos. Es normal que pase, pero tenemos que tener anuencia que es importante que nosotros perdonemos. Y estoy usando un ejemplo sencillo, pero hay muchas situaciones y usted sabrá cuáles son las situaciones que usted tiene que dar perdón, perdonar
y que están de pronto impidiendo que Dios trate con usted, que Dios cumpla el propósito en su vida, porque se nos ha olvidado este punto, que así como Dios es bueno para con nosotros, nosotros también tenemos que mostrar esa bondad, ese amor para con los demás. Yo lo invito, hermano, que usted, si está viviendo alguna situación de este tipo, usted dé ese paso. Muestre esa bondad que Dios nos ha ofrecido para con los demás. No solamente para con las personas que nos agradan, porque es muy fácil o se hace muy sencillo ser bondadosos con las personas que nosotros amamos, conocemos, con los que tenemos alguna afinidad, algún sentimiento, nos sentimos como quien dice bien con estas personas o son agradables para nosotros, sino que debemos también procurar dar ese mismo nivel, esa misma calidad de amor, de bondad para estas personas como para aquellos que de pronto no son tan cercanos a nosotros. Y no crea que yo lo digo por usted, esto lo digo para todos, tanto para mí como para todos. Debemos procurar mostrar esa bondad de Cristo a los demás. Y el último punto de que quiero hablarle es que Dios es bueno a pesar de la enfermedad. Dios es bueno a pesar de la situación que tú estés pasando. Y yo quiero recordarles o quiero hablarles, no le voy a leer porque es bastante largo, pero en Marcos 5, del versículo 21 al 43, la Biblia nos habla de cuando Jesús fue y sanó a la hija de Jairo. Él fue movido a misericordia. Y en camino a ver a la hija de Jairo, se da la sanidad de la mujer del flujo de sangre. Y hay algo muy curioso en este relato de la Biblia que habla de lo que estaba haciendo el Señor. Y es que en cuanto el Señor iba en camino a ver a la hija de Jairo, vinieron personas, allegados a Jairo, y le dijeron: tu hija ha muerto. Pero eso no detuvo al Señor. Yo no sé por qué estoy poniendo este punto. Quizás usted está viviendo una situación de enfermedad. Quizás usted no está viendo, como quien dice, la bondad de Dios porque usted está sufriendo o tiene dolor, o esta enfermedad le causa ese dolor, le causa molestia. Pero yo quiero recordarle, hermano, que Dios es bueno a pesar de la enfermedad que usted esté pasando. Y yo recordaba cuando el Señor me puso esta parte de la enseñanza, porque sé que usted dirá: Irving, pero tú no comprendes la magnitud de la enfermedad que yo estoy viviendo. Tú no la estás viviendo, Irving. Tú no la estás sintiendo como la estoy sintiendo yo. Quizás la enfermedad te dice cada día cuando te levantas que aquí estoy, yo no me he ido. ¿Qué vas a agradecer? ¿Para qué vas a agradecer? ¿De que estoy aquí contigo haciéndote sufrir? Porque la enfermedad habla. Pero también tenemos que recordar que nosotros, por las llagas de nuestro Señor Salvador, por nuestro Redentor, hemos sido sanados. Y que nosotros, a pesar de la enfermedad, podemos decirle a la enfermedad: sí, tú estás aquí. Sí, me duele. Pero eso no impide que mi Dios siga siendo bueno. Nuestro Dios es bueno a pesar de la enfermedad. ¿Te levantaste hoy? Sí.
¿Estás enfermo? Sí, pero Dios sigue siendo bueno. Y quizás yo no entienda o no comprenda la magnitud de lo que tú estás viviendo en estos momentos. Y me dirás, Irving, estás hablando lo que no sabes. Pero cuando desarrollaba este punto, el Señor me trajo a la memoria las cosas que yo he vivido y que quizás usted no sabe. Yo en múltiples ocasiones he estado cerca de la muerte. Quizás yo no conozco tu enfermedad, pero sí sé, he vivido en carne propia, el siendo pequeño, que la puerta del carro de mi padre se abriera y yo salir y ser arrastrado, porque me pude agarrar de unos cables y unas cosas que tenía mi papá en el carro, y ser arrastrado un tramo en la calle porque no podía frenar de golpe, porque me hubiera pasado por encima del carro y hubiera muerto. No conozco tu enfermedad, pero viví esta situación. Sé que estar hospitalizado por un golpe en la cabeza. Sé que estar hospitalizado y me pusieron un medicamento incorrecto y me llevó a convulsionar. Pero a pesar de todo eso, yo hoy estoy aquí. A pesar de este medicamento incorrecto, no causó afectación en mi desarrollo, porque era niño, no me afectó de ninguna manera. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno, porque no era el propósito de Dios. Quizás no conozco tu enfermedad, pero sé que es estar cerca de la muerte por milímetros, porque caí enterrado en una cerca en el área del cuello. Y que si hubiera sido unos milímetros más, la punta de la cerca hubiera alcanzado mi vena aorta y hubiera muerto. Pero Dios es bueno. Dios ha sido bueno. Y así como ha sido bueno para conmigo, sé que es bueno para contigo. Pero es necesario, hermano, que cambies tu actitud. Quizás la enfermedad no se va a ir, pero puedes decirle a tu enfermedad, ¿sabes qué enfermedad? Mi Dios, al cual yo he servido, al cual sirvo y seguiré sirviendo, mi Dios ha sido bueno. No lo olvide, hermano. No piense que en la enfermedad, no piense que en los momentos difíciles, no piense que cuando se levantan los enemigos es porque Dios ha dejado de ser Dios, porque Dios ha dejado de ser bueno. No. En cada momento, cada situación de esta en la que usted esté viviendo, dígale al Señor, ponga su esperanza en Él, créale a Él y dé gracias a Dios y diga, Dios, tú sigues siendo bueno. Que el Señor les bendiga, hermanos.